enemies to lovers, friends to lovers, found family, slow burn romance. Eso que has estado llamando tropos literarios no son lo que crees. Las redes sociales, principalmente TikTok, te han estado vendiendo unas etiquetas con las que clasificarte a vos como consumidor, no a los libros según su contenido. Y te lo voy a explicar en los próximos minutos. Hola, soy José y este es el canal de Rosary. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y darle al like cuando termines de ver este video para que te sigas llegando nuestro contenido. Te lo digo ahora para que no se te pase. Cuando entramos en redes sociales orientadas a la lectura, es muy común encontrarnos con que el contenido de los posts o los reels ya está estructurado en torno a estos conceptos. Te muestran los libros bajo ese paradigma de enemies to lovers o slow burn romance. Es decir, estas categorías se presentan como características esenciales de las obras, incluso antes de que puedas conocer la trama o el estilo de la autoría. Esta dinámica lo que hace es dar prioridad a la clasificación del producto sobre la experiencia de la lectura, porque básicamente todavía no lo has leído. Pero como si es un concepto académico, el tropo, parece como si esta clasificación tuviera algo más intelectual que económico detrás. El problema es que el tropo, tal y como lo usan en las redes, no se corresponde realmente con una realidad académica. Para comprenderlo mejor es necesario que nos fijemos en la definición original del concepto. Empecemos por el principio. ¿Qué es un tropo? Un tropo es una figura del pensamiento por la que una cosa se nombra o se designa usando los atributos de otra cosa con la que puede establecerse una relación de similitud en algún aspecto. Un tropo puede ser una comparación, una metáfora, un símil, como cuando digo es el este y Julieta es el sol. No estoy diciendo que de verdad Julieta sea el sol, sino que uso una figura del lenguaje, una imagen, con la que lleno de significado, en este caso visual, a una sensación. Lo que quiere expresar es la sensación que empieza a sentir Romeo de que Julieta tiene los atributos del Sol, la vida, la luminosidad, el centro del sistema planetario, ese deslumbramiento que él siente. La función del tropo en este ejemplo no es describir una situación de forma objetiva, sino transferir el significado de un elemento a otro para generar una idea nueva en el lector. El tropo no es una estructura que ordene el argumento, es decir, lo que pasa en la obra, sino es una herramienta lingüística que opera al nivel del texto, al nivel de las palabras. Entonces, ¿cómo se convirtió un recurso lingüístico en un recurso literario que ves en casi todos los posts de Instagram y TikTok? Tenemos que hacer un poco de zoom. En la antigüedad, Aristóteles se refirió a los tropos en su retórica. La retórica es una disciplina que estudia la forma del discurso, es decir, cómo adecuamos lo que decimos y los juegos que hacemos con las palabras para decir las cosas de una manera más persuasiva, a menudo a partir de estas imágenes, ¿no? Como en el ejemplo de Romeo y Julieta. Y Aristóteles da un ejemplo, la vejez es la tarde de la vida, es una metáfora. En este contexto clásico, el interés residía en la capacidad de las palabras para modificar la percepción de la realidad. El análisis que hacían se centraba en cómo el discurso utiliza estas sustituciones de significado para construir mensajes efectivos. Más adelante, cuando se fue perfilando la teoría literaria, se siguió hablando del tropo desde esta perspectiva filosófica, de análisis de las figuras discursivas. Pero por otro lado, la filosofía también estudiaba el tropo desde otra mirada, más desde el lado de la metafísica, que observaba al tropo con el sentido de propiedad. La propiedad única que determina que una cosa sea esa cosa y no otra. Parece ser que es desde ahí donde dio el paso a los estudios culturales anglosajones, donde el concepto se empleó para demostrar cómo la cultura crea categorías o definiciones encapsuladas dentro de géneros y de productos culturales. Es decir, que según los estudios culturales, un tropo es una propiedad que contiene una obra y que podría usarse para mostrar una definición ideológica sobre un grupo social al repetirse en la forma de una imagen literaria. Se convierten en convenciones de representación que van pasando de generación en generación a través de los productos culturales. No tenemos que confundirlo a esto con la idea de los temas. O sea, en este contexto, el trope, digamos, sirve para revelar una imagen recurrente,
que refleja cómo una época o una sociedad procesa ciertos temas a través de la ficción, especialmente en cuanto a los grupos sociales que son representados en estas obras. Esto parece muy complejo, pero ya estamos empezando a llegar un poco al meollo del asunto. Desde hace unos 20 años aproximadamente, en páginas de análisis de cine anglosajonas, se empieza a hablar de tropos para referirse a argumentos, convenciones o motivos que se repiten y que forman un poco parte ya del imaginario cinematográfico. Claro, dentro del cine hablar de tropos tiene sentido porque, si has ido prestando atención, dije que un tropo es como una imagen. Pero en la literatura, si bien crea imágenes mentales, no opera de la misma manera que la imagen audiovisual. En entornos digitales como la plataforma TV Tropes, el término empezó a usarse para catalogar lo que decía convenciones visuales, cosas que se repiten, situaciones recurrentes en pantallas y en cómics, donde, claro, la inmediatez de la imagen requiere que el espectador sea capaz de asociar rápidamente un elemento visual con una función de la trama. Se necesita que esto se repita para conseguir la facilidad de lectura de eso que se repite. Vamos a echar un vistazo a lo que tenemos hasta ahora. Retórica. Según la retórica, el tropo es una figura del lenguaje que sustituye un término por otro para crear un sentido nuevo. Es decir, trabaja en el espacio de las palabras, en cómo se cuenta algo. Dentro de los estudios culturales, el tropo es una forma de representación social dentro de los productos culturales. Es decir, está trabajando dentro de lo que es el espacio ideológico de la obra, ya no las palabras solamente. Es más bien la intención con la que algo se cuenta. Y en los medios digitales el tropo es una convención que se repite, es decir, trabaja en el espacio de la composición visual, en el espacio de las funciones narrativas, de qué función cumple algo. Sin embargo, la cultura digital suele hacer trasvases conceptuales y así es que ha surgido esta manera de hablar de tropos literarios en el gran consumo. El problema es que en el ámbito anglosajón habrá podido cuadrar, pero en nuestro ámbito hispanohablante la teoría literaria sigue siendo muy fiel a la retórica y dejamos la idea de tropo para lo que era originalmente, ¿no? Así que esta manera de usarlo ahora mismo viene más de la cultura de masas. En la tradición crítica en español, estas dinámicas al nivel de la trama, de la función que cumplen, se han denominado históricamente más bien como motivos, arquetipos o tópicos literarios. La adopción literal del término anglosajón responde más a la inmediatez del lenguaje de Internet que a una equivalencia conceptual con la teoría literaria. Algo a lo que las editoriales ya le han visto el filón y por eso el trope está hasta en la sopa, porque así es como etiquetan. ¿Y qué es lo que etiquetan las editoriales? En primer lugar, etiquetan las tendencias que buscan las personas lectoras. Así pueden rastrear de forma más eficiente lo que va a vender entre sus consumidores. Y en segundo, lo que le devuelven al mercado. Te dan masticada la dinámica interna del libro para que no tengas que pensarlo mucho antes de comprar. El sector editorial utiliza este vocabulario con aire académico para indexar las obras según la demanda detectada en las plataformas digitales. Al resumir la trama en conceptos fijos, visibles en la promoción, se reduce el tiempo de decisión del comprador. De la misma manera que el trope en el cine está para que se reduzca el tiempo que tardamos en decodificar la función narrativa de un personaje o una situación. Así las editoriales se aseguran de que el contenido responda exactamente a un tipo de estructura que el lector o la lectora ya ha consumido previamente. Por eso el enemies to lovers no es un tropo, es una etiqueta, un tag, una palabra o frase con la que resumir un argumento de venta. Y aunque muchos escritores y escritoras o especialistas en edición de libros lo usan con ganas, al final cumplen una función que no es la misma que el tropo retórico. El tropo literario, al categorizar el discurso sobre el mundo, no solo le otorga unas propiedades, sino que lo expande al darles a los significados unas relaciones novedosas que abren los sentidos a otras maneras de comprender la realidad. El tropo original busca la ambigüedad, la generación de nuevas lecturas a través de la forma del lenguaje. Su objetivo es aportar complejidad al texto, invitando a una interpretación activa por parte de quien lee o quien escucha. Mientras que los tropos de la sociedad de consumo lo que hacen es restringir los significados para satisfacer al algoritmo.
Las editoriales y el consumo digital necesitan de esta categorización rápida para aumentar la probabilidad de que tus búsquedas den resultados y así compres el producto que quieren que quieras. Es una manera de maximizar ventas a partir de la lógica que han impuesto plataformas como Amazon para llegar a los públicos. Clasificar un texto bajo un criterio específico facilita que los motores de búsqueda lo vinculen con perfiles de usuarios con hábitos de consumo similares, aumentando la predictibilidad de las ventas. Es decir, si ya no tenemos revistas literarias, casi, o no confiamos tanto en la librera o el librero, sino que actuamos más por impulso, como con cualquier otro objeto, la satisfacción de obtener ese libro no viene del placer de cómo va a sorprendernos por cómo está escrito, sino al revés, de cómo va a cumplir con esa expectativa que nos ha creado el tropo y del modo más rápido posible. Los sistemas de recomendación automatizados trabajan mediante metadatos compartidos. Digamos, lo que necesita leer un algoritmo para clasificar y ordenar el resultado que te va a dar. Eso mismo, los metadatos ya se están empleando para que puedas obtener un número de ISBN. El ISBN es como el DNI de un libro, ¿no? Entonces, esto no solo condiciona tu compra, también la creatividad de los autores y las autoras. Porque si no se puede aplicar alguna de las etiquetas a tu obra, tendrás menos posibilidades de que las editoriales se fijen en ella. Incluso el público no sabrá cómo clasificarte y no se va a arriesgar. Ya no se experimenta con la historia, se rellena una plantilla. El medio digital y sus condiciones están influyendo directamente en el mensaje y la forma del mensaje, que se termina llenando de esos motivos recurrentes. La producción de textos empieza a verse influida por estos criterios de indexación desde su origen. En lugar de desarrollar la trama a partir de la evolución interna de los personajes o la propuesta estilística, los contenidos se adaptan a las convenciones requeridas para ser catalogados correctamente en los canales de venta. Por eso, como hablamos en otros videos, están ganando peso las obras que responden a una estética concreta, como elevada por las redes sociales. Es como si el libro fuera un paquete con los ingredientes ya puestos en el exterior. El valor del libro pasa a depender también de su capacidad para integrarse en una identidad visual digital, donde el diseño de cubierta y la correspondencia con las tendencias de Internet forman parte del producto tanto como el texto interior. Y todo eso va en detrimento de la variedad y de nuestra libertad como lectores y lectoras. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por acompañarme. No te olvides de dar like, de suscribirte, de compartir si te ha gustado el video. Y ahora te dejo esta pregunta. ¿Estamos perdiendo la capacidad de leer entre líneas al pretender que todo esté etiquetado en la portada? Espero tu comentario. Te dejo unos enlaces interesantes sobre la definición de tropo en la descripción. Me despido hasta más o menos dentro de un mes.